Dominicana. Hay un amplio informe que recoge todo lo ocurrido, ¿verdad? Todos los eventos, todas las situaciones del proceso del domingo. Y avanzamos. Es un informe diferente al de febrero. Y qué bueno, qué bueno. Estos observadores que encabezó el expresidente Frei de Chile, vinieron días antes, pudieron hacer un recorrido enorme, así lo testimoniaban en sus reportes, en sus conversaciones con la prensa. Y han dado ese informe, que es importante, que es de avance, y refuerza la democracia, el trabajo de la Junta Central Electoral. Es prácticamente unánime el reconocimiento de la Junta Central Electoral, salvo una gente, pero prácticamente unánime, un excelente trabajo. Además, como ha resaltado Pablo, de una inteligencia emocional impresionante, oriental, esa paz oriental, en Nirvana, ¿qué se dice? El Santo Job. Ese estadio allá arriba. El Santo Job era un desesperado al lado de Román. Era una suerte de Pachá, de Luis Federico Martínez Pachá. Ay, yo quiero tomar un curso, taller. Pues qué bueno, yo creo que es muy importante y que horas después tengamos resultados y que el país haya seguido igualito. Un presidente que se fue 48 horas antes, se quedó una semana después, se va a Europa con la familia, va donde el Papa, tranquilo. Y los opositores también están reorganizando la casa o comenzando a reorganizar la casa. En el caso de Leonel Fernández, no ganó la presidencia, pero ya viendo los números más en calma, ha ganado una fuerza enorme, colocarse formalmente como la segunda mayoría en el país. Como líder de la oposición. Colocarse formalmente como la segunda mayoría, eso es grande, eso es importante, con votos propios, porque se logró la segunda mayoría en el Senado, pero hubo una movilización, lo que muchas personas llaman tránsfuga, yo no sé si Juan los llama así. Y bueno, una mayoría, porque si yo soy senador, aunque fui a una boleta, y yo digo que ahora yo soy de tal partido, bueno, pues yo soy de tal partido, estoy en ese bloque. Y cuando se suman esos senadores, bueno, pues es la mayoría y punto. Pero ahora son votos directos, votos verdes, y que es importante. Son 13 en el Senado, pero el PLD no tiene un solo senador. Y son 40 y tanto que tienen diputados, 41 o 42 diputados, que tiene Fuerza del Pueblo, que también es importante que segunda mayoría. Eso implica 2 asientos en el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque si tiene 2 asientos, hay que hablar. El otro puede pasarlo, el que tiene la mayoría puede pasar lo que quiera, pero en esas cosas siempre se habla y ahí, bueno, fulano es amigo cercano a ti, aquel es cercano a mí, bueno, vamos a lubricar esto y te voy a pasar los tuyos, pero fulano no es dirigente de mi partido, pero es una gente decente y cercana a mí. Yo quiero eso. Entonces esas cosas ocurren. Bueno, Julián no puede ser, ya Julián es formalmente dirigente de la fuerza. O sea, lamentable, ¿verdad? ¿Lamentable por qué? No, porque uno lo quisiera tener un amigo del Constitucional o en la Junta. Claro, ¿tú entiendes? La Cámara de Cuentas. Julián califica para todos esos órganos constitucionales. Y caramba, uno con un amigo ahí, pero no se va a poder porque Julián es formalmente dirigente. Esos son espacios de poder muy, muy importantes. Ya las conversaciones definitorias, para decirlo de alguna manera, del gobierno es con ese que tiene mayoría. El presidente ha hablado de todas las fuerzas, ha convocado a Abel
y a Leonel, y espera respuesta para conversar con ellos. Que yo adelanté ayer que en el PLD no sé qué va a pasar, porque en el PLD hay un presidente de partido y un presidente muy pugnaz. Y un presidente de partido que no se fue a la casa cuando lo perdió todo en el 20. Y que ahora insistió y que está errático bárbaramente. Y hay grupos también ahí que no van a entender que Abel pueda manejar las conversaciones y negociaciones sobre reformas. Y van a decir que hay un organismo. Pero ese será un capítulo en la lucha del PLD, que alguien me decía cuando yo estaba contando votos de PLD y La Fuerza, me decía, pero si sumas en una semana o 2 meses probablemente sea diferente. Como anunciando movimientos desde el PLD, lo que sería también terrible porque no tiene senadores y que se muevan ahora diputados es un golpe muy fuerte en un proceso que va a ser muy, muy difícil, pero que debió iniciarse en el 20, Danilo lo frustró y ahora hay que comenzar desde 0, 4 años después. El PLD pudiera estar en una mejor condición si se inicia ese proceso de renovación sincero en el 2020, pero ahora va a ser con muchas heridas y ya muy, muy disminuido. Quizá puede ser un poquito más adelante, pero hay unas declaraciones de Jaime David Fernández Mirabal con relación a la situación del PLD. Dice que hay una intención de sectores en procura de destruir esa entidad y eso. Pero ¿cuáles sectores? Bueno, externos. Sí. Él dice que son externos. No, por favor, Jaime. Pero está bien, no me lo pendejo. Perdón, Jaime, así no. Es un ex vicepresidente de la República. Está bien. Que intentó ser candidato presidencial en su momento. Bueno, pues está bien. No, miembro del comité político. No, es hombre de prestigio. Jaime es de mucho prestigio, una persona que uno lo estima y que no se ha ensuciado con cosas, ni ha sido señalado y ha desempeñado numerosos puestos y es una gente de mucho aporte. Pero Jaime, que no utilice ese recurso. El daño es una implosión en el PLD. El daño es interno. No me va a vender esa de que hay gente que le quiere hacer daño, destruir. Eso es dentro. ¿Quién divide el PLD? Danilo y su grupo. El principal daño, el PLD no gana en las elecciones del 20 por la división. Porque pese a todos los problemas y la ola verde y todo eso, la mayor probabilidad es que el PLD se mantuviera en el poder. Lo daña Danilo, que intenta cambiar la reelección por segunda vez para cambiar el mismo artículo, para el quedarse, no puede. Y después que no puede, a los compañeros, entre que había una mayoría danilista, entre sus compañeros, que él le dijo que optaran, los impulsó, lo que hizo en el 15, lo hizo en el 19. Luego le dijo, mire, yo sé que usted tiene un trabajo hecho, una inversión enorme, pero el que va es este. ¡Puf! Y le metió otra persona. El de la menor calificación, y no es un maltrato a Gonzalo, pero si usted coloca a Gonzalo frente a los otros aspirantes, en condiciones políticas, ¿no? Porque era un buen gerente como ministro de Obras Públicas, pero era el que Danilo entendía le convenía, y lo fastidió todo. Y ahí produjo otras heridas. Recuerdo, hay que recordar las cosas, como dijo Moya Pons una vez, para que no se olvide. Escribió un texto sobre irregularidades. Tema de los bancos. Para que no se olvide. Se produjo esta situación que introduce a Gonzalo. Danilistas, sin ninguna duda, dijeron hay una desproporción, aquí se rompió el equilibrio interno. Entonces Danilo rompe el equilibrio. Y recuerden que Reinaldo se retiró, el secretario general del partido, y un hombre leal a Danilo, y Amarante Baret, danilista como 200%. Introduce ese elemento extraño, luego lo hace barbaridades para intentar que pase Gonzalo, que ahora yo he oído, mire, se utilizaron muchos recursos ahora, pero yo he oído que como nunca en el 20 se utilizó todo el dinero del mundo.
todo el dinero, todo. Y todavía el asfalto anda por ahí. Entonces, no es externo, Jaime David. No es que quieren destruir al PLD. Es que los PLDistas, comenzando por esa persona, por Danilo y su grupo, y hay otras responsabilidades, claro, destruyeron, o no que destruyeron, le hicieron un enorme daño al PLD, que hoy está en una condición muy difícil. Porque si nos llevamos de Danilo, él dijo que el que quedara en tercero iba a ser absorbido por el que quedara en segundo. Va a pasar algo, va a haber un trasiego y mucha gente se va a mover, pero necesariamente eso no desaparece al PLD. Lo que pasa es que hay que provocar una revisión interna profunda. Lo que pasa es que hay que remover. Lo que pasa es que hay gente que tiene que salir. La gente se aferra y no quiere salir. Y además cuando hubo procesos internos, señalamientos internos, Danilo fue muy injusto y colocó votos en el comité político. Había personas con mucho nivel para llegar al comité político y no, él prefirió a sus allegados, mensajeros, y llenó el comité político de lealtades, de votos. Yo siempre cito personas que no estaban en el comité político y la gente se extraña. Dije, Amada Melo nunca fue al comité político del PLD. Rafael Camilo no fue al comité político del PLD. En ese momento llegó... él es ministro de Educación, llegó el otro día. Melanio Paredes no era el comité político. Julián no era el comité político. Yo soy un carajo de la vela. No, tú no eres un carajo de la vela. Entonces, de repente usted nota que fulano de tal, que yo en una ocasión le pregunté al presidente Fernández, en medio de los líos, le digo, ¿usted conoce a fulano? Acaba este compañero suyo al comité político. Me dijo, no sé quién es. Digo, pero ¿cómo usted no sabe quién es? ¿Y cómo no la gente del comité político usted no sabe quién usted está ahí? Probablemente lo ha visto, pero Sí, lo que quiere significar es que, y la verdad es que era un mensajero, sin hablar mal de los mensajeros, pero en esos requerimientos que tenía el PLD para ascender una persona al comité central y al político, lo que fue ese comité político, óigame, pero en era un rango que había que ganar. Era una élite solemne. Sí, y del conocimiento, había muchos profesionales, profesores universitarios, había un nivel importante, muy, muy importante. Señores, pero le estoy colocando personas que fueron ministros académicos de universidades que no estaban en el comité político. Entonces, hubo un daño terrible que pudo comenzar a subsanarse en el 20. Que lo que comenzó, yo recuerdo, y lo dije en su momento, no es la hora de impulsar candidaturas. Es de renovarse, de ver qué pasó, del desplome. No, dijeron, Abinader va a ser candidato, Leonel va a ser candidato, nosotros tenemos que sacar uno. Vamos a hacer que salgan todo el mundo y vamos a hacer consultas internas a ver quiénes son los más favorecidos. Eso fue lo que impulsó Danilo Medina en el PLD. Para cubrir todo, se metió la gente en la patana en campaña y no se hizo ese proceso. Ahora, no digo que es muy tarde, pero es mucho más difícil. Y va a ser casi partir de cero. ¿Sí? No tener un senador. Y usted dirá, bueno, pero el PLD en el 98 nada más era uno, y en el 2012 era uno también. No, lo que pasa es que ahora Fuerza del Pueblo tiene 3. Y ahora Fuerza del Pueblo tiene diputados, en mayoría, frente a PLD. Y hay gente que desde hace 10 está mirando para donde Leonel. El camino verde, como aquella canción. Entonces hay un problema, querido, apreciado, Jaime David, a quien se lo comentará en el Mirador, pero no es externo, es un problema interno, y la medicina tiene que ser interna,
y no pueden ahora comenzar a buscar enemigos externos para unificar adentro, que es una política muy recurrente, que me parece que es lo que hacen Milei y Pedro Sánchez, y que la usó Aristide contra nosotros, y la usan muchos. Se inventan un enemigo externo y unen internamente, el problema es la patria, Putin tiene 1000 líos, pero el problema es Ucrania, Estados Unidos, y que quieren minar su territorio. Entonces ese es el problema. Pero bueno, me fui muy lejos. Vamos a los comerciales, seguiremos con los turnos de mis compañeros.